Bien, estamos en otro bloque más del punto de vista de esta noche lluviosa acá en Perico, y ya está con nosotros el secretario de Asistencia Directa y Calidad de Vida del gobierno de la provincia de Jujuy, Alejandro Marenco. Ale, muchas gracias por venir, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Difícil llegar, ¿no? Complicado. Y siempre hay algunos que no respetan la distancia frenada una noche de lluvia. Seguramente, bueno, fue con suerte 5 o 6 vehículos implicados por alcance en la autopista 66 a 1000 metros de la terminal de ómnibus. Retrasó absolutamente todo. Ale, vos sabés que yo por ahí trato de imaginarme cómo fueron tus primeros días al frente de una secretaría tan importante, cuando la provincia de Jujuy quedó devastada, donde no había padrones, cada uno recibía y manoteaba las cajas de mercadería, las bolsas, lo que le daban. ¿Cómo trato de imaginarme, digamos, cómo habrán sido esos primeros días de tu secretaría para tratar de ordenar? Llegaba fin de año, la caja navideña, el nuevo censo para que la gente se inscribiera. Me imagino que debe haber sido muy difícil, además del desaguisado que habrá recibido del área, ¿no? Bueno, cuando se fueron los que se fueron, fiel a como es un poco alguna línea de acción, se encargaron de dejar peor que cuando pasó a Tila, en lo administrativo y en muchas otras cuestiones. La primera sorpresa fue de que la licitación que debería haberse abierto entre el 7 y el 9 de diciembre había sido suspendida por falta de fondos, ¿no? Después nos encontramos con la famosa tarjeta Nación o la tarjeta alimentaria, también bloqueadas por falta de rendiciones de 2 meses. O sea, después de octubre dejaron las minas ahí como para que uno las pise y estalle. En el medio de todo eso, a las horas nada más de que asume Gerardo Morales como gobernador, esta toma de la plaza. El querer seguir en el Jujuy que ya en octubre el 57, el 60% de la ciudadanía había dicho basta. En medio de todo eso hubo que aceitar una serie de cosas y empezar a tratar de ordenar un poco lo que hacías referencia. No había absolutamente ningún registro de casi nada, porque también es cierto, no había registro de nada. Era la anarquía por la anarquía misma. El que recibía algo era porque estaba obligado a cometer algo, y el cometer algo era los cortes sistemáticos de ruta, la violencia, la anarquía misma en la que Jujuy vivió sumido por muchos años. Me acuerdo que tuvimos que hablar con la guarnición militar Jujuy. En el regimiento 20 se estimó lo que había que, de acuerdo a lo que declaraban todo el mundo, pero nadie tenía ningún fundamento cierto ni ningún respaldo cierto de nada. Y la verdad que nos volvimos locos cuando veíamos todo el volumen de mercadería que iba entrando en función del supuesto ese que se manifestó siempre, y no había espacio prácticamente en el regimiento 20 para semejante volumen de mercadería. Bueno, tuvimos el acompañamiento primero de los empleados del ministerio. Todos entendieron de que algo cambiaba, de que había que hacer las cosas de otra manera. Sectores independientes también se acercaron a colaborar, y el esfuerzo también de la guarnición militar Jujuy, el regimiento 20 específicamente, que nos dio una gran mano en armar por lo menos la distribución en San Salvador de Jujuy, y el resto se empezó a canalizar a través de los municipios. Y era lo que había, y en ese trabajo sostenido de muchos días,
pudimos ir conformando los primeros padrones, pudimos ir descubriendo muchas asimetrías que se cometían, empezamos a visibilizarlo desde adentro, lo que uno veía desde afuera, de que a muchos que no les correspondía, iban a retirar lo que decían que les correspondía. Habíamos vivido una vulneración absoluta de derechos, y al que no se subyugaba a los métodos que hasta ese momento en Jujuy habían estado enquistados por muchos años, lógicamente se lo marginaba. Claro, entonces nosotros dijimos, empezamos a restituir derechos. Para nosotros fue muy fuerte, inclusive en los primeros días, cuando fue el gobernador inclusive al 20 a ver cómo era el mecanismo de la entrega, mucha gente se acercó y con lágrimas en los ojos decía que gracias, porque era la primera vez que recibían algo sin que se los obligue a nada. Y ahí en eso nos cabalgamos. Era lo que la gente había elegido, era lo que la gente quería, era lo que el pueblo de Jujuy había manifestado, y lógicamente empezó un trabajo que, no vamos a negarlo, sigue teniendo algunos contratiempos, algunos inconvenientes. No ha sido fácil en un año y medio prácticamente cambiar, bueno, a todos los funcionarios de esta gestión nos van a escuchar decir de cambiar paradigmas, ¿no? Así es. Pero de eso se trata. Nosotros estamos convencidos de que vinimos a cambiar la manera de ser y de comportarse de un Jujuy hasta octubre del 2015, y nosotros pretender reconstruir socialmente, culturalmente, institucionalmente a la provincia bajo el liderazgo de Gerardo Morales. Vos sabés, Ale, que el 2000, si la memoria no me falla, creo que fue en el 2014, fines del 2014, tuve la oportunidad de entrevistarlo al entonces senador nacional Gerardo Morales en una escuela de La Mendieta. Y recuerdo que él me comentaba lo que le había, hacía minutos le había dicho a los docentes, de que si él llegaba a ser gobernador, se terminaba esta historia de que las maestras, que los directores tienen que salir a pagar, a buscar los proveedores, a pagar los proveedores, a buscar, a hacer todo el trámite administrativo, los comedores escolares. Y me decía en ese momento Gerardo, mira, esto es una idea distinta, este es un paradigma distinto. Y bueno, viste, uno queda ahí con el interrogante si será o no será, si tiene la oportunidad de llegar a la gobernación. Y fueron, creo que una de las primeras medidas que anunció Gerardo y que desde la secretaría tuya, esto de la nueva distribución, la nueva entrega o este nuevo paradigma de los comedores escolares. Me imagino que ese también debe haber costado instalarlo, no sé cómo está la situación ahora, pero por lo menos uno no siente o no ve tantas quejas del docente. Comer en casa o el Plan Social Nutricional Provincial es un solo plan, que está consagrado en la Ley 5343 del 2002, o sea que tiene casi 15 años la ley. Nunca por casi 15 años estuvo de adorno. Claro. Comer en casa. El Plazonup, ¿no es cierto? Estamos hablando de eso. El Plan Social, que es un proyecto de ley que cuando la ministra Galfré era diputada, ella lo presenta, lo votan, lo sancionan, lo promulgan, pero se deja de costado como muchas leyes que después se terminan convirtiendo en declamativas. Y la verdad que esa era una herramienta bastante buena. Si esa herramienta se hubiese usado como pretendemos nosotros aplicarla, no hubiesen pasado muchas cosas que lamentablemente pasaron.
aunque claro, si uno entiende la matriz de por qué se actuó, se trabajó políticamente así, lo más conveniente era dejar la ley de allá en un costado. El comer en casa está dentro de la 5343 y los comedores escolares están en la 5343. Y eso debería haber estado siempre en la órbita de lo que era antes el Ministerio de Desarrollo Social, y nosotros cambiamos la denominación y la visión inclusive del ministerio, que se llama Ministerio de Desarrollo Humano. Nosotros no concebimos una sociedad desarrollada en la medida que no esté desarrollado el individuo. Por eso es que hablamos del desarrollo de la persona, del desarrollo humano, para que a partir de ahí se desarrolle la sociedad. El 26 de febrero a las 8 de la mañana, era un viernes, el lunes 29 del 2016 iniciaban las clases. Recuerdo que me llamó el gobernador y nos sentamos a ver el esquema de los comedores. En 2 horas y media de fortalezas y debilidades del otro esquema y de lo que nosotros planteábamos, tomó la decisión. Me acuerdo que dijo, a las 2 de la tarde llamó una conferencia de prensa y con la mejor cara, yo decía para mí adentro, sábado y domingo tenemos que trabajar el doble porque el lunes empiezan las clases. Bueno, en ese momento había 508 escuelas o establecimientos educacionales de diferentes niveles que recibían el refuerzo escolar o la merienda o el desayuno, en algunos casos la comida, con unos valores que realmente nos asustaban. Y con todo lo que graficaste, el docente o los directivos tenían que salir con el cheque a ver quién le fiaba, quién le ellos hacerse cargo de llevar la mercadería y todo lo demás. Y había atrasos, como seguramente siempre los puede haber en la administración pública en cubrir los compromisos. Pero no fue antojadizo porque nosotros también teníamos el antecedente que había más de 150 directores o directivos de establecimientos educacionales de la provincia que tenían cargo con el Tribunal de Cuentas. Entonces era una cuestión bastante compleja. El docente está para lo áulico, para lo pedagógico, y no podía estar enfocado en otra cuestión que sí la podía asumir el Estado, porque para eso tenía semejante estructura administrativa, mega estructura administrativa y competencia de ministerios como a los que les correspondía esa competencia. Bueno, arrancamos. De 508 nosotros les llevamos a 534 escuelas, incorporamos algunas escuelas que inclusive recibían el equivalente de un cheque como si fuese un comedor comunitario. Un claro ejemplo era la Bartolina Sisa de la organización Tupac Amaru, con una matrícula de más de 1000 alumnos en San Salvador y con 300 en San Pedro de Jujuy. Nos pareció un despropósito. Así que los incorporamos, entre otros, a ellos. Incorporamos, algunas escuelas tenían ya la sala de 3 años y había otras que tenían orientación educativa y tenían resolución del ministerio, pero de hace bastante tiempo atrás y no estaban implementados. Hoy en día nosotros tenemos casi 620 escuelas, prácticamente nosotros tenemos el 100% de las escuelas de nivel inicial y primaria. Tenemos algunas escuelas de la modalidad del nivel secundario o medio, por la modalidad que tienen, porque son albergue, porque algunas tienen alguna particularidad. Un ejemplo es la Escuela Técnica de La Quiaca, por ejemplo, la de Maimara, y hay otros, algunas agrotécnicas, ¿sí? O donde hay una vulnerabilidad social muy particular y que se la pudo determinar en el tiempo. Nosotros estamos contentos, primero porque volvimos a hacer a la escuela inclusiva.
inclusive hasta desde el mismo punto de la alimentación, del refuerzo que reciben con un desayuno, una merienda, o las que de acuerdo a la modalidad tienen una o dos comidas incorporadas, o tienen las 4, como son las escuelas albergue. Lo otro que nos llamó poderosamente la atención, que más allá de que cada año se incorporan a la matrícula un promedio de 2.000, 2.500 niñas y niños o jóvenes, este año los directores de las escuelas han firmado una declaración jurada con la matrícula actualizada y hoy estamos redondeando apenita para arriba en 158.000 niñas, niños y adolescentes que reciben el refuerzo nutricional escolar. Quiere decir de que también esto propició de que muchos vuelvan a la escuela. Ese es un dato que vos me dabas el otro día. No es que me sorprenda por la razón, sino creo que vos me decías, mira, hay cosas que no se conocen, pero 1.500 educandos volvieron a las escuelas en los distintos niveles, digamos, por muchas razones, pero una de ellas también es por el tema del tema alimentario, ¿no? Tenemos bueno, primero tenemos la obligación y es nuestra responsabilidad andar por toda la provincia. Medio que todos los funcionarios decimos lo mismo, ¿no? Terreno, territorio, lo que no se conoce mal se puede decidir, lo que no se conoce mal se puede orientar, mal se puede planificar, mal se puede dar una respuesta. Nosotros, la verdad que vivimos tranquilos en ese sentido, en el hecho de que se ha recuperado un valor importante en lo que es el desarrollo de las niñas, de los niños. Cuando uno está bien contenido desde ese aspecto, y esa es nuestra política nutricional más importante. Eso es bueno dejarlo en claro o seguirlo ratificando. La gestión de gobierno que empezó en el 2015 y que va a terminar en el 2019, considera esto como una inversión, porque consideramos de que el niño tiene una herramienta más que le va a permitir desarrollar sus capacidades cognitivas de otra manera, sus capacidades intelectuales, y eso en el tiempo seguramente se van a ver los resultados, pero son pequeños pasos que hay que ir dando todos los días, son cuestiones que hay que ir cambiando también, cuestiones culturales, cuestiones de hábitos o de costumbres. Por ahí una de las cuestiones que los mismos docentes nos dicen o nos decían el año pasado era que el chico no quería tomar leche. Nosotros consideramos de que la leche es importante, mejora la calidad de vida, la nutricional, la parte de la dentición, todas esas cuestiones, pero había un aspecto que la niña y el niño, generalmente en las zonas más cálidas, es reacio a tomar leche, y tomaban jugos en polvo o los otros preparados. Bueno, de 5 días a la semana, en 4 tiene que haber lácteos, leche, queso, dulce de leche, en cualquier expresión el lácteo. Bueno, este año la cuestión ha ido mejorando, se han ido cambiando los hábitos nutricionales de alimentación, y es un trabajo que nosotros les reconocemos y valoramos también de los docentes que han entendido que este cambio de política nutricional del gobierno, de esta gestión, también a ellos los ayuda muchísimo. Yo creo que ya es muy raro escuchar por ahí que el niño se desmaya en clase, claro, o se duerme en clases, ¿no? Creo que hemos cambiado bastante esas cuestiones. Por ahí es cierto también de que muchas veces en la casa no desayunan. Sí, sí. No vamos a negarlo, no vamos a querer tapar el sol con un dedo, pero
el compromiso es de que a primera hora de la mañana, a las 8, 8:30 o a las 9 de la mañana más tardar, la niña, el niño, el joven ya han recibido su refuerzo. Es una inversión bastante importante. No vale la pena cuantificarla en pesos porque el gobernador tiene la decisión de que eso no se mide. Totalmente. Yo comparto esa visión porque a mí me parece que, y todos sabemos, digamos, que si vos en los primeros años el chico, la niña o el niño no tiene el poder nutritivo, su capacidad intelectual de crecimiento es muy difícil. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios docentes que han tenido permanentemente que lidiar con este problema, y yo coincido con el gobernador, estas cosas no se cuantifican por la inversión. Si la inversión sirvió para que un niño poderlo sacar y generarle un futuro distinto, ya está, eso ya está pagado. No sé si los veranos, ¿vos descansás en los veranos? Porque, bueno, desde que llegaste te agarró primero Tilcara, creo que fue en el 2016, y el año pasado Volcán. Bueno, este año tenemos la característica... Si quiere, hago así cronológicamente. Sí, porque han sido cosas... Bueno, el 8 de enero del 2016 tuvimos en los valles y en la zona del Ramal una tormenta, una lluvia bastante grande, dispersa en la región. Se inundó Caimancito, se inundó Yuto, se inundó acá Perico, se inundó Monterrico, se inundó parte de Puesto Viejo, de Manantiales. Es más, yo unos días antes, volviendo de Salta, me agarró la cola de un tornadito que entró a agua caliente y dejó todo en el piso. Después el 8 de febrero fue Tilcara, 3:30 de la mañana me sonó el teléfono, era Ricardo Romero, el intendente, dándome la novedad. Después fue Palpalá, si no fue el 8 fue el 10 de marzo, un sábado. Ahí no me la dio la novedad el intendente Palomares, ahí me llamó el gobernador, que él estaba en las 150 hectáreas cuando se largó el vendaval de viento primero y después el aguacero, que cuando él me estaba llamando por el otro, bueno, yo parezco partero, ¿no? Tengo 2 teléfonos, y por el otro ya me estaban de Defensa Civil avisando lo que estaba pasando en Palpalá en ese momento. A la par venimos con la sequía de la Puna, una sequía que sigue manifiesta, que es silenciosa y que a nosotros el año pasado nos ha significado más de 10 millones de litros de agua envasada a una región de 70.000 habitantes prácticamente, más los fríos, y un escenario similar estamos ahora. El 26 de diciembre del año pasado, Libertador, 10 de la noche, estaba en el cumpleaños de mi hija, de la segunda, teléfono, el vendaval ese que azotó Libertador, que no respetó tipo de construcción alguna, y el 10 de enero Volcán, y el 10 de febrero fue Tilcara, acuérdense, ¿no? 8 el año pasado, 10 ahora. De jugar a tomo, la memoria. Exacto. Y después vino lo de San Francisco, que ese fue de otra característica. Pero yo creo que no estábamos cansados. Creo que estas 7 plagas, como dice el gobernador, nos han permitido un par de cosas. Primero, visibilizar las cosas que no se hicieron por años en lo que tiene que ver con infraestructura, que eso es grave. Claro. Uno a la naturaleza no la puede manejar, pero sí puede mitigar los efectos si tiene las obras de infraestructura que saben en una provincia como la nuestra que cíclicamente, cada 20, cada 15, cada 40, cada 50 años va a pasar algún fenómeno
se va a repetir en las mismas Claro. o en similares características. Y más con toda esta cuestión del cambio climatológico. Nosotros sabíamos que íbamos a tener un evento complicado, pero estaban previstos para diciembre y para febrero. Pasó lo del Libertador el 26 de diciembre y dijimos, bueno, ya está, este es. Claro. Preparémonos para febrero, no pasaron ni 15 Claro, días ya estaba, se y armó lo de Volcán. fue lo de Volcán, que fue con suerte dentro de todo. Si eso hubiese ocurrido de noche, las consecuencias hubiesen sido mucho más dolorosas, digo yo. Creo que pensamos y Sí. coincidimos todos en eso. Sí, sí. Pero estamos preparados. Nos han servido para visibilizar lo que no se hizo, para empezar a hacer lo que había que hacer, pero por el otro lado creo que nos ha sacado el mejor temple. Nos ha permitido, bueno, yo a veces entre broma y broma digo, queríamos gobernar, bueno, acá estamos, Claro. gobernemos, ¿sí? Creo que ha permitido que pongamos lo mejor de nuestras capacidades, que demostremos que somos homogéneos como gestión. Cuando hay que enterrarse en el barro, nos enterramos todos en el barro. Por ahí podemos dejar de lado diferencias de miradas en algunas Claro. cuestiones. Primero está nuestro vecino, nuestro conciudadano. Ese es el compromiso que se tiene. Y después creo que hemos aprendido bastante en todo este tiempo. Creo que tenemos una capacidad de respuesta casi inmediata. Cuando pasó lo de Tilcara en el año pasado, estaba colapsada la ruta, tampoco había máquinas, Claro. porque era la fiesta del alquiler de las Claro. máquinas hasta el 2015, y demoramos en llegar con la respuesta de las máquinas. Hoy tenemos máquinas. Si en Volcán no hubiese el Estado invertido en maquinaria, estaríamos todavía con las manos sacando el barro. Y también nosotros, como Secretaría, como Ministerio, hemos logrado optimizar los tiempos de respuesta. Nosotros ahora esperamos que nos abran la ruta y estamos ahí, si la ruta se cortó o el camino o la vía. Y cuando fue lo de San Francisco, por ejemplo, que fue a la noche de un viernes, en la madrugada del sábado estaban los víveres dispuestos en Calilegua, y el sábado, cuando pudo hacer un par de vuelos el helicóptero de Gendarmería del Ejército, pudimos empezar a llevar asistencia alimentaria, por una cuestión más de prevención, ahí, de prevenir, porque desabastecimiento no iba a haber en lo inmediato. La gente que vive en esos lugares, nosotros somos de ahí, Claro, en definitiva, sí. sabemos que bajan una vez, Claro. compran para todo el mes, un Así poco es. más para el resto del mes, y en esta época con mucha más razón. Así es. Pero bueno, no estoy cansado. Che, Ale, y cuando en algunos medios de comunicación, para mí una campaña, empiezan a decir que este gobierno entrega 5 pesos con 10 para los comedores escolares, y empiezan a aparecer algunos personajes que nosotros conocemos, sobre todo de Libertador, hablando del abandono del gobierno a los comedores infantiles. Después de este trabajo que uno sabe, el trabajo que estás haciendo en la Secretaría, ¿duele, molesta o uno sabe de qué lado viene y por qué viene esa campaña o esa crítica? Los comedores comunitarios vienen de allá de la década del 90, o las famosas copas de leche. Yo creo que nacieron con una muy buena intención, en momentos en que también había alguna realidad económica, social compleja en la Argentina. Después, lamentablemente, también se fueron desvirtuando y se convirtieron en clientelares. No los mandaban a todo a cortar la ruta, pero sí había algunas otras cuestiones. Nosotros hemos enviado
a la legislatura un presupuesto que fácilmente podría haber sido modificado. Porque por ahí no molesta tanto lo que dicen algunos referentes, que estaría bueno también preguntarle qué más hacen aparte de estar preocupados por eso, porque no se les conoce otro tipo de actividad. Yo creo que se convierten lamentablemente en mercaderes de la necesidad del que menos tiene. Podrían haberlo tocado, las otras voces, claro, digo, ¿no? Nosotros tenemos un presupuesto. En algún momento yo dije que sacamos a la Bartolina Sisa, por ejemplo, que tenía 1000, 1100 alumnos en San Salvador y 300 en San Pedro, lo pasamos a comedores escolares. Lo que recibían ellos mensualmente lo distribuimos universalmente entre los que quedaban comunitarios, claro, y municipales, porque claro, también muchos municipios tienen. Creo que era lo más equitativo, lo más justo. Creo que también he puesto acento en que hemos tomado a la nutrición desde la escuela, desde la institución pública que es responsabilidad del Estado, hemos hecho una fuerte apuesta a eso. Hoy en día la caja del comer en casa, que se entrega, por ahí tuvimos los vaivenes de la naturaleza, también nos resintieron y nos estamos poniendo al día en lo posible, con una doble o una triple entrega para cubrir el tiempo que no se pudo cubrir. Hoy a nadie se le obliga a hacer nada, claro, y la recibe el que realmente debe recibirla y no quien no debe recibirla. Nunca se deja conforme a nadie. Y menos en una área, en una cosa tan sensible como es, a mí sí me preocupa, como nos preocupa seguramente a muchos en la gestión, es de que se siga queriendo usar la necesidad de los niños en detrimento propio. Eso es triste. No habla bien de casi nadie. Pero también es cierto de que muchas veces esos niños estaban hasta mal alimentados. Hay desnutrición, los patrones se han ido cerrando, las brechas se han ido achicando, pero también había una obesidad, la pobreza por una subalimentación, por exceso de harina fundamentalmente, sí, y eso estaba puntualizado en esos tipos de comedores. Es complejo lo que estoy planteando, pero eso cuando hacen la ronda APS o los mismos directores de los hospitales nos van dando esos indicadores. Que hay cuestiones que mejorar, sí, la vamos a mejorar. Ahora, nosotros tenemos el acento puesto en una política que no voy a decir cuánto cuesta. El que quiera saberlo puede verlo en el presupuesto de la provincia y seguramente es lo que se va a cumplir y si hay más ejecución, más asignación de fondos para lo que es política del Estado en el marco de la 5343 lo vamos a seguir haciendo. Lo demás lo iremos merituando conforme se den las circunstancias ahora, que no sea motivo para querer generar algunos desequilibrios que la verdad que la gente tampoco van a tener más adeptos por eso, sí, ¿no? Sí. Al contrario. Sí, sí, sin duda. Te hago la última, Ale, y ya agradeciéndote tu presencia. No puedo dejarte pasar, vos además sos un hombre de la política. ¿Qué mirada tenés? ¿Qué expectativa tenés para este 2017? Digamos, ustedes, yo con lo que veo en el análisis, digamos, están más o menos ordenados en mirada a las PASO, ¿no? No quiero ir ni siquiera a octubre, hablando del 13 de agosto con las PASOs. ¿Qué expectativa tienen desde la Unión Cívica Radical? Nosotros creemos que vamos a tener una muy buena elección. Considero que tenemos un muy buen candidato a senador, que quien
lo vaya a acompañar, seguramente va a representar también bien a nuestro movimiento político, al radicalismo. Seguramente en octubre yo me voy a ir un poco más allá, vamos a hacer una muy buena elección. Los jujeños creo que nos van a ver la capacidad de gestión, o van a medir la capacidad de gestión que tuvimos nosotros. Nosotros vamos a poder medir nuestra capacidad de gestión en las elecciones. Va a ser una buena elección. Creo que hemos aprendido a convivir políticamente en el frente que conformamos, a nivel provincial, en muchos municipios, y lo que sí también considero es que en muchos municipios vamos a tener que trabajar por ahí un poquito más fuertemente en lo local. Ya no está Gerardo Morales como para que traccione tanto en la boleta, ¿no? Creo que vamos a hacer una buena elección. Creo que la gente ha entendido hacia dónde vamos. De a poco vamos a empezar a arrancar en las obras importantes que va a tener Jujuy, y nos va a ir cambiando indudablemente la posición que tenemos a nivel nacional. Todo el mundo ahora mira arriba, cuando mira el mapa mira a Jujuy, pero de otra manera. No van a empezar a mirar, y creo que ya nos están mirando y reconociendo por las cosas positivas y no por las cosas malas que lamentablemente vivimos y que por ahí todavía nos siguen salpicando, ¿no? Sin duda. Ale, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y muy buen regreso, y las puertas abiertas para que nos podamos encontrar en otra noche para hablar quizás un poco más de política, de la campaña y cómo lo ve el secretario de Asistencia Directa. Pero yo no voy a ser candidato, ¿no? No, ya sé, por eso que vamos a hablar con vos, ¿no? Ya sé que no va a ser candidato, no habrá el paraguas, ¿no? No, yo no voy a ser candidato, no. Bueno, un saludo a todos, y feliz día al periodista que es pasado mañana. Gracias, bueno, gracias. Alejandro Marenco, el secretario de Asistencia Directa y Calidad de Vida del gobierno de la provincia de Jujuy. Nosotros 0:11 minutos, nos hemos pasado un poquito, le pedimos disculpa a todos. Estamos llegando al final de una noche más de Punto de Vista acá en Perico. El agradecimiento como siempre en cámaras, como todas las noches que estamos acá, el amigo Horacio Orlando en los controles, Viviana recibiendo a los invitados y Graciela, mi señora, en la producción general. Por supuesto a vos, a quien es el destinatario de todo lo que preparamos durante la semana para traerte los mejores invitados y las últimas noticias que vos tenés que saber. Muchas gracias. Que tengan una muy buena semana, y nos encontramos, si Dios y la Virgen lo permite, el lunes en una nueva edición de Punto de Vista. Chao, que la pasen bien. Gracias.